¿Alguna vez te has preguntado qué hizo Jesús durante los 3 días entre su muerte y su resurrección? La mayoría de las personas piensa que todo quedó en silencio, que simplemente reposó en la tumba, esperando al tercer día para volver a la vida. Pero la Biblia nos revela que no fue así. Jesús no estuvo inactivo. En realidad, esos 3 días fueron el escenario de la mayor victoria espiritual de todos los tiempos. La crucifixión parecía el final, un aparente fracaso. Sus discípulos estaban escondidos, temerosos, convencidos de que todo había terminado. El pueblo lo vio morir entre ladrones, abandonado y herido. Los líderes religiosos pensaban que al fin habían eliminado al que desafiaba su poder. Pero en el reino invisible, las cosas eran muy diferentes. La cruz no fue derrota. Fue la entrada al campo de batalla más grande de la historia espiritual. Y para comprenderlo, debemos descender junto con Jesús al corazón del misterio, el Hades, el lugar de los muertos. En la mentalidad judía existía el Sheol, conocido en griego como Hades. Era el lugar de espera donde iban las almas al morir. No era aún el cielo glorioso, ni tampoco el infierno de fuego eterno, sino un estado intermedio. Allí estaban tanto los justos como los injustos, separados en diferentes lugares, el seno de Abraham para los fieles y un lugar de tormento para los que rechazaron a Dios. La Biblia nos da pistas claras de que Jesús descendió allí. En 1 Pedro 3, 18, 20 se nos dice que Cristo, habiendo muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto no significa que predicó un mensaje de salvación para darles otra oportunidad, sino que proclamó un mensaje de victoria. Jesús no bajó como prisionero. No fue un alma atrapada en las cadenas de la muerte. Bajó como conquistador, como aquel que voluntariamente entregó su vida para después recuperarla con autoridad. Donde el hombre solo veía oscuridad, Jesús entró con la luz de la vida. El Hades tembló ante su presencia. No había cadenas ni puertas capaces de detenerlo. El descenso de Jesús al Hades no fue silencioso. Fue un acto de proclamación cósmica. Colosenses 2:15 nos revela que despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, Jesús entró en el dominio del enemigo no como víctima, sino como rey. Imagina la escena. En el lugar donde reinaba la oscuridad, de pronto aparece la luz gloriosa del Hijo de Dios. Todos los poderes demoníacos que parecían tener ventaja quedaron expuestos como derrotados. Lo que Satanás pensaba que era su triunfo, la muerte del Mesías, se convirtió en la evidencia de su derrota eterna. La cruz fue la llave, y el infierno fue el lugar donde esa llave abrió todas las puertas cerradas. Jesús proclamó que el pecado había sido vencido, que la deuda había sido pagada y que la victoria ya era una realidad. Pero su misión no se detuvo ahí, porque en ese lugar había almas esperando. Efesios 4, 8, 10 declara: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesús descendió al seno de Abraham, ese lugar donde los justos del Antiguo Testamento aguardaban la promesa. Allí estaban Abraham, Moisés, David, Isaías, los profetas y todos los fieles que habían creído en la palabra de Dios, pero que aún no habían recibido la redención definitiva. Cuando Jesús llegó, las cadenas comenzaron a caer. Las puertas espirituales se abrieron. La luz atravesó la oscuridad. Y aquellos que habían esperado por siglos contemplaron con sus propios ojos al Salvador prometido. Jesús los condujo a la gloria, llevándolos consigo en un desfile triunfal. No fue solo un acto simbólico, fue el cumplimiento de las promesas. Él no murió y resucitó solo para sí mismo, sino para abrir el camino de salvación a todos los que esperaban en la fidelidad de Dios.
La misión de Jesús en esos 3 días alcanzó su clímax cuando enfrentó al enemigo más temido por la humanidad, la muerte. Hebreos 2:14 lo explica claramente. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La tumba no fue su prisión, fue la trampa que atrapó al enemigo. Satanás pensó que con la crucifixión había ganado, pero en realidad cayó en el plan perfecto de Dios. En el silencio de esos 3 días, en lo que para los hombres parecía derrota, Jesús estaba despojando a la muerte de su poder, rompiendo sus cadenas y arrebatando sus llaves. La batalla fue real, intensa y decisiva. La muerte que había reinado desde Adán finalmente fue vencida. Desde ese momento la tumba dejó de ser el destino final para los que creen en Cristo. La muerte ya no tiene la última palabra. Al tercer día, la historia cambió para siempre. La piedra fue removida y Jesús resucitó victorioso. En Apocalipsis 1:18, él mismo declara: «Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esas llaves eran la prueba de que el enemigo había sido derrotado. La resurrección no fue simplemente volver a la vida, fue la confirmación de que el pecado había sido vencido, la muerte derrotada y el infierno despojado de su poder. Lo que parecía silencio fue en realidad el rugido más poderoso de la eternidad. Jesús no descansó en esos 3 días. Estuvo obrando, proclamando victoria, liberando a los fieles, despojando a la muerte de su dominio y preparando el camino para su gloriosa resurrección. La cruz no fue derrota, fue la puerta del triunfo. La tumba no fue el final, fue el campo de batalla donde se selló la victoria eterna. Con eso dicho, gracias por ver y hasta la próxima.